muchachos? Espero que se encuentren muy bien. Vamos a comenzar la clase del contenido número 2, hipótesis acerca de la evolución de los procesos energéticos. En el contenido número 1 nosotros hablamos sobre el origen de la vida, hablamos sobre las teorías, algunos científicos. En este contenido ya está más relacionado hacia la parte del cuerpo, el funcionamiento de la parte interna del cuerpo. ¿Qué tenemos nosotros como primer punto? Las enzimas. Las enzimas principalmente son proteínas. ¿Dónde se encuentran ellas? Se encuentran en las células. Esas proteínas tienen funciones. Una de las principales funciones es acelerar las reacciones químicas. Estas enzimas son sustancias químicas que se producen en nuestro organismo que permiten acelerar o aumentar la velocidad de las reacciones que ocurren dentro de nuestro cuerpo. Ellos vienen siendo catalizadores. Esos catalizadores pueden aumentar o disminuir la velocidad de la reacción. Un ejemplo de ello podemos tomar en cuenta cuando nosotros estamos en proceso de alimentación. Cuando el alimento lo llevamos a la boca, él está en contacto con la saliva. La saliva contiene una enzima llamada tialina y esa enzima lo que hace es penetrar al alimento para hacerlo un poco más suave y sea desdoblado y así de fácil masticación. Cuando se mezcla por el proceso de la masticación, allí están actuando las enzimas y esas enzimas contribuyen a que los nutrientes o los elementos se disuelvan más rápidamente o disminuyan la velocidad de esas reacciones. Siguiente punto que tenemos, catalizadores, como lo acabo de mencionar. Los catalizadores son enzimas o son sustancias químicas que primero que hacen, influyen en la velocidad de las reacciones químicas que ocurren dentro de nuestro organismo. Aquí hay otros factores que vamos a hablar más adelante, como por ejemplo la temperatura. La disminución o el aumento de la temperatura de las sustancias puede generar ese aumento de esa acción de las enzimas. ¿Qué otra característica tienen los catalizadores? Bueno, que cuando ocurren estos procesos enzimáticos, aumenta o disminuye la reacción enzimática, no se pierde ni se gana masa. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que no va a aumentar el peso o la cantidad de sustancias químicas que se van a producir allí, sino que simplemente ocurre una disociación de los nutrientes, en este caso cuando hablamos del alimento, de los nutrientes que se encuentran dentro del tracto digestivo. ¿Cuál es el siguiente aspecto? Acción de las enzimas. Estas enzimas, ellas realizan una serie de acciones dentro de nuestro organismo. Primero, ello se da por un centro activo. Cuando comienza la acción de la enzima, se activa la enzima al momento de estar en contacto con la sustancia a la cual ella va a causar un efecto. Tomemos en cuenta el ejemplo anterior, el de la saliva. Cuando nosotros llevamos el alimento a la boca, de una vez comienzan las glándulas salivales a secretar dicha sustancia y allí dentro de esa sustancia se encuentra la enzima la tialina. Une temporalmente a la sustancia. Cuando se habla de que une temporalmente a la sustancia es que el sustrato con la sustancia o el elemento activador se une y se mezclan y allí es cuando comienza la acción enzimática. Y por último se forma el complejo enzima-sustrato. Cuando hablamos de un complejo enzima-sustrato, hacemos referencia a que la enzima es la que va a causar el efecto de la acción catalítica y el sustrato es el elemento al cual ella va a efectuar esa acción. Entonces, cuando se habla de un sistema o un complejo enzima-sustrato es cuando ellas se unen, tal cual como estoy uniendo yo aquí estas manos, y se cruzan, y al unirse ya hay una acción catalítica, ya está generándose una reacción entre esa sustancia y ese sustrato para comenzar dicho proceso. Para continuar con el contenido, vamos a hablar de la acción catalítica. ¿Qué tenemos acá? El complejo enzima-sustrato. Acá lo que vamos a hacer referencia es que debemos de recordar y conocer que la enzima es una sustancia química y se encuentra dentro de la célula, se encuentra dentro de nuestro organismo, es producida dentro de nuestro organismo. Y que el sustrato es la sustancia a la cual o sobre la cual va a actuar la enzima. Recordemos el ejemplo que hablamos anteriormente, la saliva
se encuentra la enzima allí y la amilasa salival, y ella actúa sobre los alimentos para ayudar a desdoblar. Luego que tenemos la especificidad de la acción enzimática. Acá tenemos dos aspectos importantes. Tenemos dos de acción y de sustrato. Cuando hablamos de acción se refiere cuando se interviene una reacción determinada. La acción, estamos hablando del efecto de esa enzima. Entonces, aquí va a depender de qué parte del organismo se necesita o se esté actuando dicha enzima. Entonces, dependiendo de esa parte del organismo en la cual esté actuando la enzima, entonces allí vamos a ver cuál va a ser esa reacción, o esa reacción va a ser determinada. Y después tenemos de sustrato. Cuando hablamos de sustrato estamos hablando de cuando actúa una sustancia específica. Entonces, en ese sustrato vamos a depender, o vamos a ver de cuál es el sustrato en el cual nosotros estamos trabajando, y una enzima va a actuar dependiendo del sustrato. De eso va a depender también la velocidad, la reacción de la misma. Entonces, acá hablamos de lo que se conoce como una llave cerradura. Cuando se habla de las enzimas, siempre se habla del complejo de llave y cerradura. ¿Por qué? Porque cuando nosotros introducimos la llave en una cerradura, la llave tiene una forma específica. La cerradura contiene los espacios por donde deberían de entrar o pasar cada una de esas estructuras o esas formas de la llave. A eso se hace referencia o se compara la acción enzimática o la acción catalítica de la enzima en sustrato con el complejo llave-cerradura. Luego tenemos factores que influyen en las reacciones enzimáticas. Tenemos dos factores muy importantes que anteriormente ya los había mencionado. Uno de ellos es la temperatura y el otro es el pH. Ambos, dependiendo del aumento de ellos, van a acelerar las reacciones o van a disminuir la reacción enzimática. Cuando aumentamos la temperatura de una sustancia, automáticamente se aumenta o se acelera la reacción enzimática. Eso es, por ejemplo, cuando nosotros calentamos alguna sustancia, algún elemento, va a aumentar, así como aumentar la temperatura, va a aumentar la reacción. Si nosotros estamos, un ejemplo, si estamos cocinando, si nosotros colocamos la hornilla con poco gas o la abrimos poco, entonces va a tardar en procesarse o calentarse el alimento. Cuando yo muevo la llave y aumento la llama, aumenta la temperatura, por ende, y el proceso se va a dar más rápido. Entonces, esto funciona igual. Cuando aumenta la temperatura, la reacción enzimática va a aumentar. Si la temperatura disminuye, cuando hablamos de la temperatura, estamos hablando de la temperatura corporal, la temperatura interna del cuerpo. Y cuando la temperatura disminuye, entonces la reacción enzimática disminuye o desacelera. Lo mismo ocurre en cuanto al pH o la acidez de la sustancia. Cuando es muy ácida, el pH aumenta la acción enzimática. Cuando el pH es bajo, entonces se va a disminuir la acción enzimática. Luego tenemos funciones de las enzimas. Tenemos tres funciones muy importantes: facilitan y aceleran las reacciones, lo que hemos hablado anteriormente. ¿Qué reacciones? Las reacciones enzimáticas, la acción de la enzima para procesar las sustancias químicas. Descomponer sustancias complejas en más simples, ¿verdad? Ellas van a descomponer esas sustancias que son más complejas, que son los compuestos químicos muy grandes, los hacen más pequeños. ¿Para qué? Para que puedan ser absorbidos o puedan ser procesados por el organismo. Y otra de los aspectos importantes, que eso ya nosotros lo sabemos, que todo proceso biológico dentro del organismo genera energía. Entonces, esas reacciones enzimáticas también no escapan de ello, sino que están generando o liberando energía. Luego tenemos las enzimas extras e intracelulares. Cuando hablamos de las enzimas intracelulares, son aquellas que sus reacciones enzimáticas ocurren dentro del organismo. Cuando comienzan su proceso catalítico, se queda dentro de la célula o dentro del órgano como tal. Y cuando hablamos de las enzimas extracelulares, son aquellas que su sustancia se ha vertido y genera una acción enzimática fuera de la célula o fuera del órgano como tal. Luego tenemos la composición del ATP.
El ATP, recordemos que es el adenosín trifosfato. ¿Qué sustancia lo compone? La adenosina o la adenina. Aquí estamos hablando de la misma sustancia química, pero varía muy poco la composición química, pero que forman parte del ATP. Una proviene de la otra. Y 3 grupos fosfatos. Esos 3 grupos fosfatos están unidos a la adenosina o a la adenina. Y eso permite formar el ATP. Recuérdense que el ATP se forma, o es una sustancia que se produce dentro de las mitocondrias. Este proceso se da a través de la respiración celular. La fotosíntesis también produce energía en forma de ATP, pero principalmente se utiliza la energía en la fase oscura. Esto permite a la planta realizar sus procesos. Luego tenemos la hipótesis heterotrófica. Nos dice que los primeros seres vivos, esta hipótesis heterotrófica plantea que los primeros seres vivos eran heterótrofos. ¿Por qué se dice que eran heterótrofos? Porque vivían en un caldo nutritivo. Existía una teoría y se creía que los primeros organismos eran autótrofos, pero luego se declinó o se eliminó esa teoría tomando en cuenta lo siguiente, que estos organismos, para poder vivir en un caldo nutritivo o para ser autótrofos, necesitaban, como ellos tienen un sistema muy complejo que no les iba a poder permitir en un caldo nutritivo en donde las sustancias no eran tan complejas. Entonces, por eso se plantea la teoría heterotrófica, de que los primeros organismos que se encontraron en ese caldo nutritivo eran heterótrofos. ¿Cuál es el origen de los autótrofos? Bueno, principalmente recordemos que esos organismos heterótrofos ellos fueron evolucionando y dentro de esa evolución ellos fueron presentando diferentes procesos para generar la energía. Entonces, ¿qué tenemos acá? Que ellos comenzaban con un proceso de fermentación. La fermentación fue uno de los procesos más importantes o los primeros procesos utilizados por ellos para producir energía. Luego de esos procesos ellos fueron evolucionando, fueron cambiando, fueron mutando, cambiando su ADN, lo cual los permite llevar a organismos fotosintéticos que ya necesitaban, con los cambios que se estaban dando en el ecosistema, la mayor presencia de la energía solar, ya tenemos organismos fotosintéticos. Y esos procesos fotosintéticos los realizan esos se daban a partir del CO2 y el sulfuro de hidrógeno.